generalmente es en las venas profundas, ¿verdad? Por eso es que generalmente comenzamos con una trombosis venosa profunda. No, ahí se formó mediante el estasis, ¿no? Y teníamos factores de riesgo y que posteriormente se desprendían émbolos y viajaban por el entorno venoso y llegaban a la circulación venosa, ¿verdad? Entonces tenemos la trombosis venosa profunda y tenemos al tromboembolismo pulmonar. Entonces, ¿cuál sería la causa más frecuente del tromboembolismo pulmonar? Prácticamente, por no decir casi el 100%, se deben a trombosis venosa profunda, ¿verdad? Ahora hay que tener en cuenta que esta trombosis venosa profunda, ¿no?, puede impulsar un tercio de manera clínica, un tercio de manera subclínica y un tercio de manera asintomática. ¿Eso qué quiere decir? Que no siempre va a ser primero una trombosis venosa profunda y un tromboembolismo pulmonar, sino que puede haber un debut del tromboembolismo pulmonar sin haber tenido clínica previa de la trombosis venosa profunda, ¿correcto? Y también un 20% le vamos a dar a las neoplasias, ¿no? Generalmente, ¿no? Otras causas de las más frecuentes serían las neoplasias, ¿no? No se olviden que hay un cáncer que le encanta dar trombosis, ¿no? Igualmente que cuando ustedes lean síndrome nefrótico, lean hipermovilidad, le encanta dar síndrome nefrótico, sobre todo a la glomerulosis membranosa. Ahora, dentro de la trombosis, dentro de las neoplasias, no se olviden de un cáncer que está en gastro, que es el cáncer de páncreas, ¿ya? Que les gusta dar tromboflebitis, ya es el síndrome cruzado. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo prácticamente los similares a los que vimos en la trombosis venosa profunda. ¿Cuáles serían? El más fuerte, antecedentes de enfermedad trombótica venosa, es decir, antecedentes de tromboembolismo venoso profundo. ¿Qué más tenemos? Todas aquellas causas que me originen ¿qué cosa? Uno, estasis sanguínea. Por ejemplo, acá tenemos las inmovilizaciones, los viajes en avión, largos, etc. ¿Qué más? Aquellas causas que me lleven a una hipercoagulabilidad. Estas hipercoagulabilidades pueden ser de forma primaria o pueden ser de formas secundarias. Las primarias tenemos a todas esas enfermedades congénitas que están acá, ¿no? El más frecuente, el factor 5 de Levy, o el déficit de 3-antitrombina, o la resistencia de la proteína C y S. Tenemos las formas adquiridas, como es el SAPS, el síndrome antifosfolipídico. Tenemos ahí igualmente las que vimos, ¿no? Todo lo que sean hormonas esteroideas y progestágenos nos van a llevar a un cuadro de hipercoagulabilidad, ¿correcto? Entonces ahí tenemos la gran mayoría de... y sobre todo para el TEP tenemos que tener algo, antecedentes de cirugía. ¿Y por qué esos antecedentes de cirugía? Porque esos antecedentes de cirugía pues por un lado me pueden llevar a una estasis sanguínea y por otro lado me pueden llevar a desprender trombos que viajen en émbolos que estaban ocultos. ¿Cuáles son estas cirugías? Sobre todo ¿cuáles? Las traumatológicas, ¿no? Las traumatológicas. Y dentro de las traumatológicas tenemos varias, entre ellas tenemos a la cirugía de cadera o de miembros inferiores, ¿no? Entonces vamos ¿cuál es la fisiopatología? Después que ha viajado todo un trombo por el retorno venoso, va a llegar y se va a enclavar en un lugar del vaso de la circulación menor. ¿Ya? Se va al lugar donde no puede avanzar. ¿Y qué es lo primero que va a ocurrir? Primero va a haber una alteración, ventilación, perfusión. Es lo primero que va a ocurrir. Segundo, como al haber alteración, ventilación, perfusión, eso estaba como causa de ¿qué? Hipoxemia. Entonces, por lo tanto, ¿qué va a hacer el paciente por una respuesta secundaria? Va a empezar a hiperventilar, ¿verdad? Entonces esto va a ser igual. Al inicio, ¿cómo va a estar la PCO2? Va a estar disminuida, pero conforme se va grabando el cuadro, va a ir aumentando, ¿no? Similar a la... ¿Qué más tenemos acá? El paciente puede ir hiperventilando, pero si yo no corrijo déficit de flujo sanguíneo, ¿qué es lo que va a ocasionar? Va a ocasionar que va a aumentar el espacio muerto fisiológico. Entonces, para recordar rápidamente, había un espacio muerto anatómico y un espacio muerto fisiológico. El espacio muerto anatómico era aquellas vías que prácticamente solo servían para la conducción, es decir, desde la vía aérea superior hasta el bronquiolo terminal. En cambio, el espacio muerto fisiológico era aquel lugar en el cual debería de haber intercambio, es decir, una porción de glacino, pero en el cual no está ejerciendo dicha acción, en este caso secundario a un posterior.
Una vez que va a pasar esto, ¿qué va a ocurrir? Que se van a empezar a desencadenar los mecanismos de compensación, ¿no? Para poder vencer este trombo que hay ahí, ¿qué va a pasar con el vaso proximal? Va a empezar a aumentar la presión para poder vencer a esa resistencia, ¿verdad? Y así empieza a aumentar retrógradamente la presión. Al aumentar retrógradamente la presión, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué voy a complicar a quién? A mi corazón derecho. Entonces, la afectación del corazón derecho en el tromboembolismo pulmonar nos va a marcar bastante el pronóstico. Y vamos a ver cuando veamos en leve, moderado, severo, vamos a ver la afectación del ventrículo derecho, es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque prácticamente va a ser la primera causa de muerte en el tromboembolismo pulmonar, la afectación del corazón derecho. Y por último, pues ya van a empezar todos esos síntomas, ¿no?, sistémicos y tanto congestivos como anterógrados, y nos va a dar la clínica de un TEP masivo. Entonces, toda esta es la secuencia fisiopatológica de un tromboembolismo pulmonar. Entonces, ¿cuál sería la clínica, no? El tromboembolismo venoso profundo ya lo hemos visto, ¿ya? ¿Cuál sería la del tromboembolismo pulmonar? ¿Cuál es el síntoma más frecuente por el que debuta? Disnea, ¿verdad? Disnea es el síntoma más frecuente por el que debuta, ¿verdad? ¿Qué más va a tener esta disnea? ¿Qué es? ¿Va a ser una disnea progresiva? No, lo típico, un caso clínico que te coloque tras un antecedente que ya los hemos visto en la diapositiva anterior, más disnea brusca. Esto es brusco, con dolor torácico, y sobre todo esto característico es la taquicardia. La taquicardia es un síntoma característico del tromboembolismo pulmonar. Ya vamos a ver que cuando veamos las manifestaciones electrocardiográficas hay una peculiaridad, ¿verdad? Pero también hay la más frecuente, y la más frecuente ¿cuál sería? La taquicardia. Entonces, ante un paciente con antecedentes que tiene disnea brusca, dolor pleurolítico brusco, taquicardia, que puede cursar también con hemofisias, aumento de la frecuencia respiratoria, voy a tener un probable tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Ahora, ¿cuándo hablamos sobre un TEP masivo? ¿Cuándo hablamos sobre un TEP masivo? Un TEP masivo hablamos cuando el paciente empieza a chocarse, empieza a tener inestabilidad hemodinámica. O sea, aparte de esto, ¿qué voy a tener? El paciente voy a tener con hipotensión, con signos de inducción periférica, o de cianosis, etc. ¿Ya? Ahí estoy ante un TEP masivo. ¿Y por qué es importante diferenciar esta clínica? Porque la actuación terapéutica es diferente. Ante un TEP masivo yo tengo que actuar de una forma más rápida y más agresiva. Entonces, antes de pasar a evaluar cómo es que se maneja este TEP, vamos a ver las manifestaciones. En este caso estamos ante las manifestaciones radiológicas. Y si les preguntaran, ¿cuál es lo típico encontrar en una radiografía del TEP? Al igual que en el asma, es normalidad de la radiografía. Lo más frecuente es encontrar la normalidad. Pero ahora les preguntan, ¿cuál es el signo más frecuente en la radiografía? Entonces acá tenemos que vamos a encontrar la elevación del diafragma como la más frecuente. Pero hay otras muy características, simpáticamente muy específicas del tromboembolismo pulmonar. Porque el tromboembolismo pulmonar prácticamente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser prácticamente el infarto del pulmón. A grosso modo es el infarto del pulmón. Si yo tengo el infarto del pulmón, ¿qué clínica voy a observar? Acá voy a encontrar la típica joroba de Hampton. La joroba de Hampton, que lo que me va a expresar es que acá a este nivel hay un infarto. De forma opaca ese nivel. Ahora, ¿qué voy a tener? Así como si yo tengo una expresión de infarto, voy a tener una expresión de isquemia. ¿Y cómo yo tengo esta expresión de isquemia? ¿No? Ese aumento de hiperlucidez a este nivel se denomina signo de Westermarck. El signo de Westermarck lo que me va a expresar es isquemia. Y la joroba de Hampton lo que voy a expresar es infarto. ¿Ya? Son dos cosas totalmente diferentes. Y también voy a encontrar atelectasis en el EKG. ¿Qué es lo frecuente que vamos a encontrar? Lo más frecuente que podemos encontrar es la taquicardia sinusal. Es lo más frecuente. Pero ¿cuál es lo más específico que vamos a encontrar acá? El complejo de Mann-White. ¿Qué es eso? Vamos a encontrar un S1, un T3 y un T3. Con la T va a estar invertido. ¿Ya? Eso es lo que vamos a encontrar. Es muy específico, pero no es frecuente. Lo más frecuente es simplemente que encuentres taquicardia. Así que acuérdense de esas dos cositas nada más.
de la taquicardia, y el más específico es el complejo de Mann-White. ¿Qué es lo que hace este complejo? Aparte de qué es lo que nos expresa este complejo nos va a expresar que hay una sobrecarga a nivel derecho, porque prácticamente el tromboembolismo pulmonar lo que va a afectar es el corazón derecho. Y si hay una sobrecarga del corazón derecho, a la larga, ¿qué puedo tener? Puedo tener bloqueo de rama derecha. ¿Ya? Bloqueo de rama derecha. Además que el eje también va a tender a desviarse un poco hacia la derecha. ¿Ya? Entonces no se olviden, eso es lo típico del EKG. Y ahora sí, ¿cómo yo voy a evaluar a mi paciente? A mi paciente lo voy a evaluar, acá tienen el algoritmo, pero para antes de entrar al algoritmo, nosotros tenemos que saber una escala, ¿verdad? Que es el famoso sistema de Wells. Entonces, ¿es importante que sepamos eso? Sí es importante. ¿Por qué? Porque acá nos van a dar la probabilidad de que yo estoy ante un TEP. ¿Para qué? Para saber que si yo tengo una alta probabilidad de TEP, puedo hacer técnicas un poco más caras que nos van a llegar al diagnóstico definitivo y a la vez iniciar el tratamiento. En cambio, si yo estoy en una probabilidad baja, más bien voy a hacer una prueba ¿para qué? Para descartar a mi paciente que no tenga un TEP. Entonces, ¿cuál es el sistema de Wells? Miren, síntomas o signos de trombosis profunda, que tú tengas en trombosis profunda prácticamente te da una puntuación de 3. Y como vamos a ver cómo se clasifica el Wells, tenemos prácticamente que las puntuaciones, bueno, es que esta en realidad ya no se emplea esta puntuación, sino se emplea la de 4, a partir de 4, ¿ya? A partir de 4 para arriba te dice que ya es un TEP de alto riesgo, ¿ya? A partir de 4. Entonces, si yo tengo 3 acá, prácticamente ya tengo una alta probabilidad de que ya voy a estar frente a un tromboembolismo pulmonar. ¿Qué más tenemos acá? Diagnóstico alternativo menos probable. O sea, que haya descartado todas las posibilidades diagnósticas, prácticamente me da un 3 también. ¿Ya? Esta es la clínica típica de que va a prestar el paciente. Frecuencia cardíaca, ¿y cuál era lo más frecuente en el EKG? Era la taquicardia. ¿La taquicardia cuánto me va a apuntar? 1.5. Que yo haya tenido el antecedente de alguna cirugía o alguna inmovilización en el previos a menos de un mes, 1.5. Un episodio antecedente de tromboembolismo pulmonar o antecedente de trombosis venosa profunda también me da 1.5. Entonces, si yo he tenido antecedente de trombosis venosa profunda y lo tengo actualmente, ya prácticamente con eso ya tengo una alta probabilidad y tengo que empezar a hacer mi diagnóstico y tratamiento. Hemoptisis, que también es típico de TEP, 1 punto, y en la presencia de alguna neoplasia también me va a dar 1 punto. ¿Ya? Entonces, a partir de 4 ya tengo una probabilidad clínica alta para tromboembolismo pulmonar. ¿Y qué voy a hacer acá? Si yo tengo una alta probabilidad diagnóstica, al paciente le ingreso para hacer su diagnóstico y tratamiento. ¿Ya? Pero antes de pasar acá, primero vamos a ver la probabilidad baja. ¿Qué hago si tengo una probabilidad baja en TEP? Si yo tengo una probabilidad baja, lo mejor que quiero hacer es una prueba ¿para qué? Para descartarlo. Entonces, si acá hablamos de hipercoagulabilidad, ¿cuál es la prueba que generalmente me va a dar una idea de que estoy ante un problema en que sea de hipercoagulabilidad? Es el dímero D, ¿no? El dímero D tiene bastante sensibilidad, pero es poco específico, como lo hablábamos en la trombosis venosa profunda. Es poco específico y por lo tanto, pues, no es específico para esta enfermedad. Pero lo que sí es que tiene bastante valor predictivo negativo. ¿Por qué? Porque si me dice que yo no lo tengo, me quiere decir que estoy sano. Por lo tanto, si el dímero D en un paciente con baja probabilidad me sale normal, prácticamente estoy descartando que sea un tromboembolismo pulmonar. En cambio, si mi dímero D me sale positivo, prácticamente lo voy a tratar igual que si fuera una probabilidad alta. Y ante una probabilidad alta, ¿qué voy a hacer? Voy a llegar al diagnóstico. Pero previo a que yo llego al diagnóstico, como estamos hablando de un infarto, no estamos hablando de una enfermedad así cualquiera. ¿Qué vamos a hacer? Empezamos a anticoagular. Entonces, ahora la anticoagulación, acá se prefiere la endovenosa antes que la subcutánea. La endovenosa, ¿cuál sería? La no fraccionada. El problema de la no fraccionada es que tenemos que hacer este control con la TTPA, es decir, controlar la vía intrínseca. Entonces voy a hacer una técnica de imagen. ¿Y cuáles son las técnicas de imagen de elección para el tromboembolismo pulmonar? Tenemos dos. Voy a hacer la TAC helicoidal, que es la de elección actualmente, ¿no? Pero lo malo es que es con contraste. O si no, hago
mi gammagrafía de ventilación-perfusión. Y si yo tengo problemas de perfusión, voy a llegar al diagnóstico. Ahora, ¿cuándo se emplea cuál? La de elección va a ser la TAC integral con contraste, la TAC torácica con contraste. Pero ¿cuál es el problema? Que si yo tengo un paciente con insuficiencia renal o alergia al contraste, no lo voy a poder utilizar porque si no, mando un fracaso renal agudo de mi paciente. Cuando yo tenga eso y te coloquen en el caso esto, yo tengo que utilizar ¿qué cosa? La gammagrafía de perfusión. ¿Ya? La gammagrafía de perfusión. ¿Ya? Entonces, la prueba de elección, ¿cuál es? Es la TAC, ¿verdad? La TAC con contraste. ¿Ya? Si tengo insuficiencia renal o alergia al contraste, voy a utilizar gammagrafía. ¿Ya? ¿Y cuándo llevo el diagnóstico? Con más de 2 defectos de depresión. Es decir, con más de 2 vasos en los cuales yo encuentre afectación de la perfusión, ya voy a llegar a mi diagnóstico que tengo un problema de perfusión que generalmente va a ser secundario al. Ahora, ¿qué pasa si con esto no llego a mi diagnóstico? No llego a mi diagnóstico. ¿Qué hago? No llego al diagnóstico. Como sé que la principal causa de tromboembolismo pulmonar es la trombosis venosa profunda, pues puedo hacer, antes de ir al gol estándar, pues me cercioro de que no tengo una trombosis venosa profunda. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo hacía el diagnóstico de trombosis venosa profunda? Con la ultrasonografía, que es el eco doble. Ahora, si yo tengo un TEP en el embarazo, porque el embarazo también me predispone a trombosis venosa profunda y por lo tanto a tromboembolismo pulmonar, ¿qué es lo que hago? Yo no puedo emplear al infantato, no puedo irradiar a la madre porque no irradia también al feto. Tampoco puedo hacer gammagrafía. Entonces, ¿cuál sería la prueba de elección en la mujer embarazada si les preguntaran? Sería el eco Doppler. El eco Doppler. Ese sería el medio de elección para una gestación. Si con el eco Doppler no he llegado al diagnóstico, ¿qué es lo que hago? Primeramente lo que voy a hacer es prácticamente hacer el gol estándar. El gol estándar, si estamos hablando de un infarto, en el infarto agudo de miocardio, ¿cuál es el gol estándar? Una coronariografía, una angiografía de las coronarias. En este caso, si estoy ante un infarto pulmonar, ¿qué voy a hacer? Una angiografía de los vasos pulmonares. Y así podría llegar al diagnóstico de certeza. Por eso es que este es el gol estándar. Lo malo es que es muy invasivo y yo puedo hacerlo mediante otras pruebas menos invasivas. Por lo tanto, primero hacemos las no invasivas y al final hacemos la invasiva. Y así es como llegamos al diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. ¿Correcto? Ahí tenemos los defectos de represión que pueden ver en el... Perdón, ahí tienen los defectos de represión que pueden ver en el TAC. ¿No? No se olviden que la TAC tiene que ser con contraste, porque si no, no sirve, porque acá vamos a tener que contrastar ¿qué? Los vasos. ¿Ya? Y acá por otro lado tenemos al gol estándar, que es la angiografía pulmonar. En la angiografía pulmonar es típico el signo del trombo de silla de montar. Es típico que encontremos en la angiografía pulmonar. ¿Y cómo vamos a tratarlo? Para tratarlo tenemos que valorar la gravedad. Vamos a ver si estamos ante un TEP leve, un TEP moderado o un TEP grave. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a tratar? Cuando yo estoy ante un TEP leve, estaría ante un TEP leve aquel que me presente síntomas, pero que no haya afectación cardíaca. Que no haya afectación cardíaca. Si yo tengo afectación cardíaca, ¿de qué estaría? Ante un TEP moderado. Y si yo estoy ante un TEP más inestabilidad hemodinámica, estaría ante un TEP que prácticamente grave, o también llamado TEP masivo. ¿Ya? ¿Qué hago en el TEP leve? En el TEP leve simplemente, como el paciente está tranquilo, vamos a anticoagularlo, pero de forma por vía oral. ¿No? Como se lo pongo warfarina o colocamos anticoagulantes en que lo tenemos en nuestro medio. Así vamos a tratar al TEP leve. Si estamos ante un TEP moderado, ¿cómo llegamos al diagnóstico de un TEP moderado? En un TEP moderado vamos a tener ¿qué? Afectación del corazón derecho. Entonces vamos a tener ¿qué? Podemos hacerlo mediante el ecocardio o podemos hacerlo mediante el electrocardiograma. En el ecocardio, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el signo de McConnell, que es la hipocinesis a nivel de la pared del ventrículo derecho. ¿Qué más vamos a encontrar? Los signos de falla de bomba derecha. Es decir, cualquier signo que me sugiera una falla del corazón derecho me cataloga como un TEP moderado. Y ante un TEP moderado, ¿qué es lo que vamos a hacer?
acá vamos a hacer dos cosas. Sí, vamos a valorar el riesgo de sangrado. Porque si el riesgo de sangrado es alto, vamos a dar anticoagulación. Y si el riesgo de sangrado es bajo, vamos a dar fibrinólisis. Es decir, podemos utilizar cualquiera de los dos. ¿Ya? En cambio, en un TEM masivo, ¿qué es lo que voy a utilizar? Acá es prácticamente el TEM masivo, lo voy a tratar como si fuera el infarto agudo de miocardio. ¿Y cómo tratamos el infarto agudo de miocardio? Con los fibrinolíticos. Por lo tanto, ¿qué vamos a dar? Fibrinolíticos. ¿Ya? Ahora, los fibrinolíticos, como les mencioné, habían de dos tipos, los no específicos y los específicos. Los no específicos eran la estreptokinasa, lo malo es que es muy alérgica. Y los específicos eran la tenecteplasa, la anteplasa, ¿verdad? El problema con ellos es que tú tenías que asociar ¿qué cosa? Anticoagulación. Por lo tanto, acá tienes que dar ¿qué cosa? Fibrinolíticos más anticoagulación. Entonces, así es como se maneja el cuadro de tromboembolismo pulmonar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Una vez que ya ha pasado el cuadro, yo tengo que hacer prevención secundaria. Y la prevención secundaria la voy a hacer con anticoagulación. Ahora, ¿cuánto es el tiempo determinado? Prácticamente igual que en la trombosis venosa profunda. ¿Cuánto es el tratamiento de la trombosis venosa profunda? De 3 a 6 meses, lo mismo voy a hacer. Si es reversible, voy a tratar de 3 a 6 meses. En cambio, si es irreversible, o no se sabía cuál ha sido la causa, el tratamiento va a ser indefinido. Ahora, si yo he tenido con certeza cuál ha sido el factor de riesgo desencadenante para mi tromboembolismo pulmonar, yo tengo que dar al menos mínimo un año. Entonces, así es como la prevención secundaria del tromboembolismo pulmonar. Ahora, si es que yo tengo contraindicación de mis anticoagulantes, ¿qué es lo que me queda por hacer? Vamos a hacer varias cosas. Dentro de ellas, la que más empleada sería el filtro de vena cava para evitar nuevamente un tromboembolismo pulmonar. Si cuando esté contraindicado la anticoagulación, vamos a ver filtro de vena cava. Los siguientes hallazgos se encuentran en el caso de tromboembolismo pulmonar extenso. ¿Qué es esto? Gol pulmonar agudo, ¿qué dicen? ¿Sí? ¿Qué dicen? Broncoconstricción. Claro, orilla también, ¿verdad? ¿Aumenta el espacio muerto? Sí. También. Hipoxemia. Presión de enclavamiento de la arteria pulmonar terminal elevada. ¿Qué dicen? Esto es el falso. ¿Por qué? Porque queda la presión de enclavamiento. La presión de enclavamiento o presión capilar pulmonar es aquella presión en la cual llegan las venas pulmonares al atrio izquierdo. Por lo tanto, acá el problema es antes. Por lo tanto, no tendría por qué aumentarse. Más bien, la presión de enclavamiento debería estar normal. La presión de enclavamiento, ¿qué es? Es la presión con la cual llegan las venas pulmonares hacia el aurícula o atrio izquierdo. ¿Ya? Esto es lo que también diferenciamos del SIDRA, ¿verdad? En el embolismo pulmonar, ¿cuál de las siguientes manifestaciones no presenta? ¿Qué es lo que no se presenta en el embolismo pulmonar? Cianosis. Sí, cianosis sí hay, ¿verdad? Bradicardia. Al contrario, la taquicardia es lo más frecuente, ¿verdad? Ahí tenemos tonsillitis, dolor torácico típico del TEP. No se olviden que este es un cuadro brusco, ¿no? TEP es un cuadro brusco. Claro, no puede ser una tos simple o puede encontrar un millón de complices. Puede ser cualquiera de las dos. En un paciente operado de cadera, obeso y con aparición súbita de disnea, dolor torácico, tos y esputo hematoico, ¿qué debo sospechar? Embolismo pulmonar, ¿verdad? Miren, acá están los factores de riesgo: paciente operado y paciente obeso. Si este paciente yo lo tratara del tromboembolismo pulmonar, yo tengo que hacerle profilaxis. ¿Y la profilaxis acá cuánto sería? Si yo conozco los factores de riesgo, ¿cuánto sería? De 3 a 6 meses, ¿verdad? Cuando yo tengo un factor de riesgo conocido, la profilaxis de 3 a 6 meses. El hallazgo más frecuente en la radiografía de tórax y de embolia pulmonar, ¿cuál sería? La radiografía es normal. Ahora sí, en algunos casos de embolia pulmonar, la radiografía de tórax muestra una zona de oligoemia regional con aumento de la transparencia. Este signo conocido, ¿qué es? Estamos hablando acá de oligoemia regional, es decir, hay una isquemia. Y si hablamos de isquemia a nivel pulmonar, ¿cómo se expresa radiológicamente ese signo? El signo de Westermann. La joroba de Hampton, ¿qué nos indica? Infarto. Y se ve, no se ve como aumenta la transparencia, se ve radiopaco casi, ¿verdad? El signo del halo, ¿de quién es típico?
aspergilosis, ¿verdad? Se ve en su primer examen. ¿Y la telecrasia redonda qué es? A ver si le han leído neumoconiosis. Las enfermedades profesionales. ¿La telecrasia redonda de quién es típico? De la asbestosis. De la asbestosis. ¿Ya? Varón de 65 años de edad, obeso bruscamente, presenta disnea, taquimia, dolor torácico y tos seca. Al examen, ortomia, sudoroso, presión arterial de 130-80, frecuencia cardíaca 98, frecuencia respiratoria 28. Pulmones sin estructores patológicos, corazón, ruidos cardíacos rítmicos. Prueba del dímero D positiva. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Otro caso clínico, de otra forma preguntar, de embolia pulmonar. No se olviden el cuadro típico clínico, ¿ya? Acá es más fácil resolverlo cuando estamos viendo tema por tema, pero cuando me parece así de la nada, tienen que ir a los datos típicos, ¿ya? Por ejemplo, disnea brusca, bruscamente. ¿No? Casi en pulmón, lo brusco te va a sonar a qué? A una reagudización, una crisis, o si no te vas a asociar a esto, un tromboembolismo pulmonar. Brusco es tromboembolismo pulmonar. Disnea, taquimia, dolor torácico, tos seca, boca, taquicardia, y hasta y por ahí un dímero de positivo, ese es tromboembolismo pulmonar. Mujer de 40 años diagnosticada de cáncer de mama en tratamiento quimioterápico con insuficiencia respiratoria aguda por neumonía, valores del dímero D elevados y enfriamiento súbito de su disnea junto a hemoptisis. En lo referente a la conducta a seguir, en este caso, indique cuál es la respuesta correcta. ¿Qué creen que deberíamos hacer? Entonces, ahora sí, la pregunta cambia. Sabemos que es un tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? ¿Qué deberíamos de hacer ante un tromboembolismo pulmonar? Exacto, el sistema de Well. El sistema de Well, para decir si voy a hacer una prueba de imagen o hago un... Bueno, en este caso este libro de invitado. Pero lo primero que debería hacer es la escala de Well. Y acá estoy ante un paciente que tiene, ¿qué cosa? Cáncer de mama, quimioterápico, y tiene los signos que presenta el tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? Asociado a eso tenemos un dímero D elevado, entonces estamos ante un cuadro diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. ¿Qué deberíamos de hacer? Iniciar, primero hacer la prueba de imagen, pero antes de hacer la prueba de imagen, como estamos ante un cuadro de tromboembolismo pulmonar, tenemos que dar anticoagulación. ¿La anticoagulación cómo lo hacemos? Acá tenemos que hacerla más rápido, no podemos esperar anticoagulantes orales porque demoran 48-72 horas en hacer efecto. Por lo tanto, hacemos con heparina. ¿Y con qué heparina de elección acá? Acá sería la no fraccionada. Acá sí sería la no fraccionada la elección. La respuesta creo que sería la letra E. Debería realizarse una TAC tras iniciar heparina. Mujer de 46 años ingresada por úlcus duodenal sangrante que en el tercer día de ingreso es diagnosticada de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. ¿Cuál sería su actitud? ¿Qué deberíamos de hacer acá ante este paciente con tromboembolismo pulmonar? ¿No? Acá es importante saber los antecedentes porque por algo te colocan, mira. Una úlcera sangrante, que es la causa más frecuente de hemorragia festival, está sangrando actualmente y en el tercer día de ingreso se le diagnostica tromboembolismo pulmonar. ¿Eso qué le quiere decir? ¿Qué te está queriendo decir el que ha hecho la pregunta? El que ha hecho la pregunta te está queriendo decir, ¿sabes qué? Tú tienes un tromboembolismo pulmonar, pero te estoy poniendo una contraindicación para anticoagular. ¿Qué harías? Colocar filtro de vena cava, ¿verdad? Ya sería la respuesta. Cáncer de pulmón. No le leí el cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón. Entonces, ¿qué vamos a ver sobre el cáncer de pulmón? El cáncer de pulmón, ¿cómo lo preguntan? Usted ve en cáncer de pulmón es un tema bien amplio, ¿verdad? Pero el cáncer de pulmón básicamente, bueno, en medicina se va a dividir en dos. En la parte médica y en la parte quirúrgica. Acá ustedes no van a esperar que les pregunte cuál es el tratamiento del cáncer de pulmón en estadio 3, 3A, 3B. Eso no lo van a preguntar a ustedes. Ustedes lo que van a preguntar y lo que ustedes ven en su banco de preguntas son las características principales del cáncer de pulmón. Porque es la primera vez que se enfrentan ante este tema. De ahí lo van a volver a ver en medicina 2 y lo van a volver a ver en cirugía 1. O sea que este tema ustedes lo van a ver de acá para adelante en 3 ciclos consecutivos. En medicina 1 van a ver las características, en medicina 2 prácticamente vuelven a ver las mismas características y en cirugía y empiezan a hacer el diagnóstico con el tratamiento específico. Entonces acá, ¿qué se basa en medicina 1? ¿Qué nos basamos en el cáncer de pulmón? Vamos a ver los factores de riesgo,
las principales etiologías, los principales tipos de cáncer, la clínica que presenta, vamos a hacer un poquito de diagnóstico y luego nos vamos a ir a hablar un poquito de los benignos que también suelen preguntar. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar, ¿ya? La epidemiología, miren, más del 90% de los tumores primarios van a ser malignos. Ya van a ser malignos. Y a ver, ¿por qué? Porque hay un montón de tipos de tumores de cáncer que podemos tener. Ahora, ¿a quién le echamos la culpa generalmente del cáncer de pulmón? Generalmente al tabaco, ¿verdad? Al tabaco, ¿no? Tenemos dos tipos de personas expuestas al tabaco. Unas que son de forma activa, que prácticamente te aumenta 10 veces tener tu cáncer de pulmón, y el fumador pasivo. Es decir, el que acompaña al fumador activo y está aquí inhala todo lo que la otra persona está expirando. En este caso aumenta el riesgo a 1.5 veces el riesgo de cáncer de pulmón. Y esto es muy importante, miren. Al dejar de fumar, es decir, yo ya no me pongo a este punto de riesgo, ¿ya? Me va a bajar, pero una cosa, nunca me va a igualar al no fumador. O sea, siempre me voy a quedar con el factor de riesgo por haber estado expuesto al humo del tabaco, tanto sea como activo como pasivo. Así que tengan que tener en cuenta eso. Por eso es que a algunas personas no les gusta que otra persona fuma a su costado. Eso es por esto. ¿Ya? Ahora sí, ¿cuáles son los tipos de cáncer de pulmón? Tenemos acá los 4 principales, que son el microcítico, que es el más agresivo, el epidermoide, el adenocarcinoma y el de células grandes. ¿Ya? Este cuadro tienen que aprendérselo muy bien porque de acá prácticamente salen las preguntas. ¿Ya? Tienen que aprender bien memorizadito ese cuadro. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a comenzar primero viendo el lugar de ambos. Yo puedo tener cáncer de pulmón a nivel centrales, es decir, en bronquios grandes, con bronquiolos principales, o puedo tener cáncer periférico, es decir, más pegado al alveolo. Entonces, los dos primeros típicamente cursan de forma central, es decir, en los principales bronquios o bronquiolos. En cambio, el adenocarcinoma y el de células grandes son más tumores periféricos. Ya son tumores periféricos. Primero vamos a hablar por el peor pronóstico del microcítico. ¿Y por qué el microcítico o el Oxford es el peor pronóstico? ¿Por qué? Porque es el que más te va a dar síndrome paraneoplásico. Es el que se disemina rápidamente. ¿Ya? Ahora, ¿qué debemos de saber? Algo más del microcítico. ¿Qué te van a preguntar sobre el microcítico? Te van a preguntar sobre todo cuáles son los síntomas paraneoplásicos que produce. ¿Ya? Entonces, ante un cáncer microcítico y por ejemplo que tengas tú una hiponatremia, y CADH, el CADH que es la secreción inadecuada de la ADH, voy a tener hiponatremia, voy a llevar una hiponatremia. ¿Se acuerdan cuando vimos hiponatremia? Estaba dentro de las causas de prácticamente donde no había modificación del sodio, sino simplemente había modificación del agua, es decir, una hiponatremia eubolémica. Entonces, ante un cáncer microcítico y yo tengo una hiponatremia, lo más probable es que haya hecho un síndrome paraneoplásico como síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. ¿Ah? Otro síndrome paraneoplásico muy frecuente es el síndrome de la vena cava superior. Este paciente que voy a encontrar prácticamente con un eritema del cuello hacia la cara, ¿no? Acá tenemos un edema en esclavina y las circulaciones colaterales porque produce una obstrucción en la vena cava superior. No se olviden que la principal causa del síndrome de vena cava superior es el carcinoma microcítico. La principal causa de CADH en los pacientes hospitalizados va a ser cáncer microcítico. ¿Qué más? Este cáncer microcítico también me va a producir un péptido. Un péptido que prácticamente va a ser la misma acción del ACTH, pero que no es el ACTH, sino es un péptido que va a ser la misma acción. Por eso es que se llama ACTH-like. O sea, no es el ACTH en sí, sino es un péptido que tiene la misma acción del ACTH. ¿Y qué es el ACTH? ¿Se acuerdan? La ACTH, liberada por las células corticotrópicas a nivel de la hipófisis anterior, ¿qué es lo que hacía? Estimulaba a las glándulas suprarrenales para la producción ¿de qué? De cortisol, ¿verdad? Sobre todo de cortisol, porque la aldosterona está regulada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona.
Entonces voy a dar prácticamente un síndrome de Cushing. Y le falta una H al final. Síndrome de Cushing. ¿Ya? Síndrome de Cushing. ¿Qué más me puede dar? Vamos a ver que cuando ustedes, en el siguiente ciclo, cuando lleguen neurología y lean enfermedades de placa motora, aparte de la miastenia gravis, hay otros dos cuadros más, que ya lo hemos visto, uno que es el botulismo. Pero hay otro más que prácticamente es similar a la miastenia gravis, que se llama el síndrome de Eater-Lambert, o síndrome miasténico de Eater-Lambert. ¿Ya? Eso es característico también. ¿Cómo se va a cursar el síndrome de Eater-Lambert? El síndrome de Eater-Lambert va a ser prácticamente similar a la miastenia gravis, es decir, una debilidad muscular proximal, es decir, una debilidad de la cintura pelviana y una debilidad de la cintura escapular. ¿Cómo te va a expresar esto? Que el paciente, por ejemplo, se ha sentado y es incapaz de incorporarse, o por ejemplo no puede elevar o mantener los brazos por bastante tiempo porque tiene una debilidad. Y lo típico es que sea fluctuante. Ahora, ¿cómo diferencio yo esto de la miastenia gravis? Esto lo diferencio, ¿por qué? Porque hay compromiso en los reflejos osteotendinosos. Es decir, acá los reflejos osteotendinosos, rotulean aquí, lo que sea, van a estar abolidos, correcto. ¿No? ¿Qué más voy a tener? Voy a tener neuropatías periféricas, sobre todo en los íntimos. ¿Ah? Entonces, esos son los síndromes paraneoplásicos típicos del carcinoma microcítico. Eso es lo principal que deben de saber. ¿Ya? Ahora sí, vamos a volver un poco. Tenemos a los centrales que son el microcítico y el epidermoide. Según su ubicación van a dar una cierta clínica. ¿Cuál es la cierta clínica que nos va a dar? Pues como son centrales, imagínense que eso sería, por ejemplo, como un EPOC. Entonces, ¿qué es lo que ustedes esperan encontrar? Tos. Tos, ¿verdad? El tos, como le dije, en el neurolítico crónico, primero empieza la tos y luego va la disnea. Entonces, la tos es lo más frecuente acá. Y ahora, en el carcinoma, en el cáncer pulmonar en general, es frecuente que se acompañe de ¿qué? De hemoptisis. De hemoptisis. ¿Ya? Ahora, como estos pueden cursar con obstrucciones grandes, pueden producir atelectasis, amistades. Esto lo puede producir tanto el microcítico como el epidermoide. ¿Ya? El microcítico como el epidermoide. ¿Qué más? El epidermoide, a diferencia del microcítico, ¿qué es lo que te puede producir? Como regla general, todo cáncer epidermoide, es decir, estamos hablando de epitelio ¿qué? Escamoso. Entonces, todo cáncer de epitelio escamoso te puede dar un síndrome paraneoplásico típico. O sea, te puede dar el carcinoma escamoso del esófago, el carcinoma escamoso del ano, el carcinoma escamoso del pulmón. Te puede producir un aumento de un péptido que va a tener la misma acción que la PTH. Es decir, voy a tener un péptido que va a ser PTH light. ¿Se acuerdan qué era la PTH? Era la paratormona, ¿verdad? Entonces la paratormona, ¿qué es lo que hacía? Su función era sacar calcio del hueso para aumentar el calcio extracelular y aumentar la excreción de fosfatos. Entonces, por lo tanto, voy a tener una hipercalcemia típica, una hipercalcemia paraneoplásica. Eso es típico de los carcinomas epidermoides en general. En este caso, si estamos hablando de epidermoide del pulmón, esa nos va a dar. ¿Qué pasa más? Cuando el carcinoma del epidermoide salga generalmente en el ápice, ¿qué va a pasar? Va a complicar ese ápice hacia los ganglios cervicales estrellados que están en ese nivel. ¿Y qué es lo que van a producir? Un síndrome de Pancoast. ¿Y el síndrome de Pancoast cómo se expresa? Como síndrome de Horner y una paresia cubital si es que complica el plexo braquial. ¿Y el síndrome de Horner qué era? Tenemos una tosis, y la tosis que es completo parcial. La tosis, no se olviden, en el síndrome de Horner la tosis es parcial. ¿Y por qué es parcial en el Horner? Porque prácticamente, ¿qué es lo que se va a poner débil? ¿Qué dicen? Vas a ver el elevador del párpado. Pero el elevador del párpado, ¿quién inerva? ¿Recuerdan? El tercer par craneal. Pero en un síndrome de Horner, ¿en qué me tiene que afectar el tercer par? ¿Por qué entonces se produce una tosis parcial en el síndrome de Horner? ¿Por qué? Porque en el síndrome de Horner yo voy a tener una alteración simpática. ¿Por qué complicó los ganglios a nivel simpático ese nivel? Entonces, si ustedes se acuerdan quiénes inervan el elevador del párpado, el principal es inervación parasimpática, que es el tercer par. Pero ahí teníamos un músculo, ¿se acuerdan? En Morfo 1 se llamaba el músculo de Müller. El músculo de Müller era de inervación simpática. Pero la principal acción de elevar el párpado era por acción del tercer par.
y parcialmente también ayudaba el músculo de Müller, que tenía esta intervención simpática. Entonces, si yo tengo alteración simpática a ese nivel, voy a tener alteración del músculo de Müller y por lo tanto voy a tener una tosis parcial. ¿Ya? Por eso es que se ve la tosis en el síndrome de Horner. ¿Qué más? Si yo tengo alteración simpática, va a predominar mi parasimpático. Por lo tanto, ¿cómo van a estar mis pupilas? ¿Grandes o chiquitas? Chiquitas, van a estar mióticas, porque el parasimpático hace contracción. Por lo tanto, voy a tenerlas mióticas, chiquitas, puntiformes. ¿Ya? Y otra cosa más que nos puede dar el síndrome de Horner, como en oftalmo, puede también anilosis, si es antes del cervical. Entonces, ¿y qué más? Y típico esto, las afropaquias. Las afropaquias son típicas del cáncer de pulmón. Por eso es que si teníamos un paciente POC que le salen afropaquias, ¿en qué pensábamos? En cáncer del pulmón. Por eso ya está. No se olviden la FTHLI que puede producir el epidermoide. ¿Qué más? Por acá tenemos el adenocarcinoma y el de células grandes. Ambos son periféricos, es decir, ya no vamos a hablar de clínicas centrales, sino vamos a hablar de tumores periféricos. Y si son tumores periféricos, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a cursar generalmente de forma asintomática, porque son periféricos. Entonces, como son periféricos, generalmente no dan síntomas. Y el diagnóstico se hace ¿cómo? De forma casual. Entonces, ustedes han ido ya a cáncer de pulmón, han encontrado una famosa frase que se llama nódulo pulmonar solitario. El nódulo pulmonar solitario, así es como vamos a diagnosticar a los periféricos, como un nódulo pulmonar solitario. Es decir, le hago una radiografía pero encuentro un nódulo y eso es será. Entonces ahí tenemos al nódulo pulmonar solitario. ¿Ya? Así como se diagnostica o se ve en la radiografía. Pero más adelante, cuando ya tenemos un cáncer avanzado, ¿qué es lo que podemos encontrar? Podemos encontrar típicamente un derrame pleural. Recuerden que cuando vimos derrame pleural, había un derrame pleural secundario a tumores. Acá los tenemos. Entonces acá tenemos que los periféricos, los adenocarcinomas y las células grandes nos pueden dar un derrame pleural. Y el derrame pleural típico de la neoplasia, ¿cómo es? Era hemático, ¿se acuerdan? Era hemático. ¿Se acuerdan que cuando digan derrame hemático, la triple T, ¿verdad? T, traumatismo y tumor. ¿Ya? Entonces el derrame pleural va a ser hemático. Y como estamos cerca de la pleura, vamos a encontrar pequeño dolor pleurítico, dolor torácico. ¿Ya? Ahí está. Igualmente, el de células grandes, como va a ser este nivel, también va a ser igual la misma clínica. ¿Ya? ¿Qué síndromes paraneoplásicos podríamos encontrar en estos pacientes? En el adenocarcinoma es típico que encontremos esta osteoartropatía hipertrófica. ¿Ya? Es típico, es prácticamente similar a lo que llamamos acropaquias. Y el de las células grandes es típico la ginecomastia. La ginecomastia como síndrome paraneoplásico. Entonces es importante que sepan todas esas características principales de los diferentes tipos de cáncer de. Ahora sí vamos por los más general, ¿ya? Si les preguntan cuál es el cáncer más frecuente, ¿cuál sería? El adenocarcinoma. El adenocarcinoma. Entonces acá tienen el más frecuente. Les preguntan cuál es el de peor pronóstico. Microcitis. Les preguntan cuál es el que más frecuente se cavita. El epidermoide. Les preguntan cuál es el que más frecuente produce derrame pleural. Adenocarcinoma. ¿Y por qué? Ahora ya saben por qué. Porque estos son periféricos. Y por lo tanto son los que más frecuente ocasionan derrame pleural. ¿Correcto? Una pregunta, ¿qué es IDEM? IDEM. Ah, lo mismo. O sea, el mismo que el anterior. Oh. Ahora sí. Otro diagnóstico de la adenocarcinoma, ¿cómo es más periférico? Solamente transbronquial, porque había leído función. Ah, sí. Es lo mismo del anterior. Ahora sí, en el O sea, la misma adenocarcinoma clínica, de acá hay mismo. un subtipo de variedad. ¿Ya? Y si ustedes lo leen en Harrison de la 19 edición, dice que prácticamente ese subtipo ya no existe ya. ¿Ya? O sea, serían prácticamente una función hasta el Harrison de la 18, a partir de 19 dice que ya no existe. Es el carcinoma endobronquial. Es el carcinoma endobronquial que puede cursar como una pequeña obstrucción pulmonar. ¿Ya? Ahora sí, ¿cómo hacemos el diagnóstico en general? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo podemos hacer de diferentes formas. ¿Ya? Lo más rápido para identificar son estos, los centrales. ¿Por qué? Porque yo hago broncoscopia y tomo biopsia. Y ya está. En cambio, con los periféricos hay el problema. Si yo puedo llegar con el broncoscopio, llego con el broncoscopio y llego hasta ese lugar y hago la toma de biopsia. Si que puedo hacerlo, lo hago así. Si no, ¿qué hago? Hago una función transbronquial y así haría el diagnóstico de los periféricos.
Más fácil, como le digo, diagnosticar un central, porque los centrales lo vamos a tener apenas entramos con el broncoscopio. En cambio, con los periféricos, si es que llegas a verlo, perfecto, pero si es que no, no te queda de otra que llegarte de la imagen, ver en qué más o menos el óvulo está, y ahí hacer la función para obtener tu muestra. Y así es el diagnóstico de los diferentes cánceres. ¿Ya? Ahí tenemos el típico edema de esclavina, que es por síndrome de la vena cava superior. Por síndrome de la vena cava superior. No se olviden, lo más frecuente es el carcinoma microcítico, ¿ya? Edema de esclavina y circulación colateral. ¿Qué más tenemos por acá en imagen? Tenemos el famoso síndrome de Mauser, ¿ya? Ahí tenemos. Y a ver, al complicar las primeras costillas al erosionarlo, va a complicar los ganglios simpáticos y el plexo braquial a este nivel. Si nos complica el ganglio cervical, nos va a dar síndrome de Horner, ¿no? El ganglio simpático estriado. Y ahí está miosis, tosis, endotalmo, necrosis, etc. Y si nos complica el plexo braquial, tenemos paresia. ¿Pero qué tipo de paresia? Sobre todo la cubital. ¿Por qué? Porque me va a agarrar las últimas fibras, ¿no? Por eso es cubital, ¿no? C8, T1. Entonces, típico.